Bueno, y si hay un verbo en el que uno pueda subrayar y que es muy importante en lo que hace al Evangelio y a la misión que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la del perdón. Saben ustedes la simbología de poner la otra mejilla que tanto nos cuesta a los seres humanos. Y si de algo se encargó desde el primer minuto de su pontificado el Papa Francisco, fue precisamente de decir que no había que cansarse de perdonar. Pero claro, estamos con Bernardo Estamateas, que siempre nos ayuda a pensar todas estas cuestiones que desde la teoría pueden sonar fáciles, pero desde la práctica, ¿cuántas veces no lo practicamos por distintos motivos? Porque es mayor el enojo, porque nos gana cierta angustia, o porque creemos que haciendo crecer la pelea es el otro el que nos tiene que pedir perdón. Bernardo, bienvenido. A ver, explícanos, ¿qué es y qué no es el perdón? Claro, es importante definir primero qué no es, Guillermo. No es olvidar, es decir, que perdonar no es una amnesia, se me fue de la memoria. Es decir, el perdón tiene que ver con el recuerdo, no con el olvido. Tampoco es minimizar, bueno, no fue nada, ya está, pasó. Tampoco es justificar. Y tampoco es reconciliarse, es decir, que uno puede perdonar y no necesariamente implica que el vínculo continúa. Ajá. Esto es importante. Perdonar es avanzar, es no dejar que lo malo del pasado nos afecte en el presente. Ahora, perdonar no es una línea recta, no es un acto, sino es un proceso, es un descubrimiento interno que hacemos por nosotros, algo que hacemos por nosotros para no quedar pegados a una etapa y que esa etapa nos robe el presente. Ajá. Entonces es desatarnos. Hay una frase muy linda que dice que perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero somos nosotros mismos. Qué bueno. Ahora, perdonar es, ¿cómo te diría? Una cuestión de género. ¿Perdona más el hombre que la mujer, o la mujer más que el hombre? ¿O tiene que ver con la situación de la que se está hablando? ¿Viste? Cuando se dice cada persona, cada familia es un mundo. ¿Lo mismo pasa con cada perdón? Es verdad. Mira, se hizo una investigación acá en la Argentina donde el 95% de las mujeres dijeron que era importante perdonar. Ajá. Y las mujeres perdonan fundamentalmente para ser perdonadas. Ajá, pero ¿perdonar qué? Porque el tema es, hay muchas mujeres que te dicen, yo no perdonaría, por ejemplo, una infidelidad. Claro. ¿No? Pero después debe haber distintas escalas de perdón. Claro, porque el perdón no es un acto concreto, muchas veces es un proceso, Guillermo, un proceso de descubrimiento, que a veces se da en el comienzo de un conflicto y a veces se da como cierre de una etapa. Pero el 95% de las mujeres y el 85% de los varones aquí en Argentina, en una estadística, han dicho que es importante perdonar. O sea, la gran mayoría. La mayoría. Todos están dispuestos a perdonar. Claro, hay una investigación en Harvard donde se ha demostrado que el perdón te libera del estrés. Es decir, que el perdón es un acto terapéutico que hacemos por nosotros. Y es importante remarcarlo, Guillermo, no es minimizar, no es justificar, no es olvidar, no es decir, bueno, no recurro a la justicia, sino que es un acto que hacemos por nosotros. ¿Para qué? Para no quedarnos estancados. Vos sabés que el resentimiento, ¿qué es? Dolor y bronca congelados. Claro. Ahora, ¿existe la posibilidad de poder perdonarnos a nosotros mismos? Fundamental. Como cuando se dice que la caridad empieza por casa, ¿no? Efectivamente, Guillermo. Tenemos que salir del por qué y saltar al qué. ¿Por qué me pasó? ¿Al qué puedo hacer ahora? Seguir caminando. Vos sabés que nosotros contamos nuestra vida como una historia, como una narrativa. Y nuestra vida no es una foto donde quedamos congelados, sino es un libro que seguimos escribiendo cada capítulo. Entonces no quedarnos pegados a eso, sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Es como la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La culpa nos ata al pasado, la responsabilidad nos ata al futuro. La culpa dice, esto es lo que hice, la responsabilidad es, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Y ese caminar, ese transformar, ese momento doloroso, porque perdonar es doloroso, cuesta, es difícil, pero es un proceso que tenemos que hacer por nosotros sin esperar nada del otro. Y en el caso, y ya para terminar, ¿no, Bernardo? En el caso de tanto que hoy se habla del Papa Francisco y de esta revolución que está generando en esa feligresía que a lo mejor un poco se había alejado y hoy vuelve a creer, fundamentalmente en el contexto sacramental, que es la parte básica de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto puede generar también que mucha gente vuelva a la confesión, ¿no? A pedir el perdón,
porque en el caso de la Iglesia Católica, el perdón después tiene que actuar para que ese perdón realmente llegue. ¿Qué significa ese actuar? Tiene que rezar, tiene que hacer lo que en justicia se puede llamar una probation, tiene que hacer una buena acción, porque si nos quedamos solamente en que perdonamos o nos perdonan, es como que todo queda muy etéreo. Reparar, ¿no? Efectivamente. Claro, esa reparación que significa ir a la obra, a lo que está diciendo Francisco ahora. A veces es mandarle una carta a alguien que le escribimos algo malo, a veces es hacer una probation, a veces pero es hacer algo, es reparar ese dolor ocasionado. Esto es fundamental y como bien nos recuerda el Papa, saber de que todos hemos sido perdonados por Dios y que tenemos también ese don dentro nuestro para también poder desatar a otros de nosotros, no hacernos responsables de las decisiones de los demás y a la vez también nosotros desatarnos y brindar perdón a otros. Bueno, ¿es posible perdonar? Seguro que sí. La respuesta es afirmativa y eso es lo que también tenemos que empezar a practicar un poquito más, ¿no es cierto, Bernardo? Así es. Como seres humanos, digo, más allá de la religión a la que uno pertenezca. Exactamente, hacerlo sin esperar nada del otro y saber de que a veces el perdón uno lo hace, pero las emociones siguen estando, la bronca, el dolor. No minimizar las emociones, no negar lo que sentimos, no decir, bueno, ya está, ya pasó, sino sí, me dolió, tengo bronca, tengo dolor. Y acompañar a la gente que está sufriendo, porque a veces viste que siempre tenés algún amigo que te dice, bueno, perdoná, da vuelta a la página, y no es tan fácil. Es, como decíamos, no es una línea recta, es un descubrimiento interno, es un proceso de cicatrización que tenemos que respetarlo, pero por sobre todas las cosas, seguir escribiendo un nuevo capítulo que en el libro de nuestra vida, que dura justamente toda nuestra vida. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Porque, Guillermo, digamos, en este contexto de Pascuas, de estas Pascuas que ya han pasado y que mucha gente sigue viviendo en lo que ahora será el periodo pentecostal, me parece que es muy importante. Reiteramos, no estamos haciendo algo inherente o concerniente solamente a la religión cristiana, sino a la esencia del ser humano, porque el perdón y el perdonar se conjuga en todo el mundo y de distintas maneras. Y lo importante es que sí, respondiendo a esta pregunta, es posible perdonar y que uno se sienta bien perdonando.